Ya estamos, perdón. Bueno, ¿quieren que repita o seguimos? Repito lo que no salió. No, está bien. Una de las que dentro de las técnicas de medición del trabajo está el muestreo del trabajo, que es lo que vamos a ver hoy, está el estudio de tiempos, el sistema de tiempos predeterminados y los datos tipo. Hoy lo que vamos a ver es una sola de esas técnicas, que es muestreo de trabajo. Después las demás las van a ver con Daniel. Bueno, este me quedó mal el cuadrito. Bueno, cuando hablamos de muestreo, ¿a qué nos referimos? Primero, muestreo solo, ¿qué es? Es una técnica estadística que consiste en tomar un conjunto de elementos que representen una población con el objeto de estudiarlos y obtener conclusiones que se pueden extrapolar a toda la población. O sea, yo tomo un conjunto de elementos que me va a representar a la población y que cuando yo haga un estudio, el resultado de ese estudio me permita después extrapolarlo a toda la población, que sea válido para toda la población. Eso es el muestreo. Y el muestreo del trabajo es una técnica para determinar, mediante el muestreo estadístico y observaciones aleatorias, el porcentaje de aparición de una actividad. Esto lo dice la OIT. El libro de la OIT define el muestreo de trabajo de esta manera. ¿Para qué hacemos el muestreo de trabajo? Lo hacemos, por ejemplo, cuando nosotros queremos determinar, por ejemplo, el tiempo productivo e improductivo de, por ejemplo, unas máquinas en una fábrica. Lo hacemos para que no tengamos que observar, por ejemplo, queremos ver cuánto de tiempo, el porcentaje de tiempo que una máquina esté inactiva y está productiva. Este muestreo se hace para no tener que estar observando continuamente las máquinas, sino hacer una serie de observaciones que se hacen al azar con el fin de determinar este porcentaje de tiempo de inactivo o productivo de las máquinas. Por ejemplo, tiene otras aplicaciones también, ahora lo vamos a ver. Bueno, como dijimos, otra definición podría ser que consiste en efectuar durante un periodo de tiempo un cierto número de observaciones instantáneas de un grupo de máquinas, procesos o trabajadores. Siempre el muestreo del trabajo consiste en hacer observaciones en momentos instantáneos y de forma aleatoria, o sea, al azar. ¿Por qué tienen que ser al azar las observaciones que tenemos que realizar cuando hacemos un muestreo? Para que reflejen la realidad, para que no se distorsionen. Si yo no hago un muestreo al azar y hago un muestreo en determinado momento y ya se conoce en qué momento voy a hacer el muestreo del trabajo, por ejemplo, si yo quiero mostrar a un trabajador a ver si está productivo, qué tiempo ocioso tiene y qué tiempo productivo, y el trabajador sabe en qué momento yo voy a tomar las observaciones, este trabajador va a especular, va a poder empezar a trabajar cuando realmente en condiciones normales no estaría trabajando. O sea, las mediciones o las observaciones tienen que hacerse al azar, que no se estén esperando en qué momento se van a hacer. No sé si se entiende hasta ahora. Seguimos. Lo que tiene el muestreo de trabajo, contrariamente a la medición de tiempos, del estudio de tiempos, que lo vamos a ver más adelante, es que no mide tiempos. Solo son observaciones que se hacen en un instante, al azar, y que nos muestran una foto de algo. Y bueno, se usa principalmente para investigar el uso de maquinarias, porcentaje de demoras, para estimar la distribución del tiempo que los trabajadores dedican a distintas actividades de trabajo. Para eso se usa el muestreo de trabajo. El muestreo de trabajo, para poder hacerse, se va a basar o se basa en la ley de probabilidades. ¿Qué es la ley de probabilidad? Ahora la vamos a repasar un poquito. Ustedes ya vieron estadística, seguramente. Pero bueno, vamos a repasar un poquito qué es la ley de probabilidades. La ley de probabilidades lo que dice que si el tamaño de una muestra es suficientemente grande y las observaciones se efectúan realmente al azar, existe una buena probabilidad de que dichas observaciones reflejen la situación real con un margen de error por exceso o por defecto. Eso dice la ley de probabilidades. Y en esto se basa el muestreo del trabajo.
Acá tenemos una curva que ahora vamos a ver. Esta curva se llama curva de distribución normal. Y ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata. Por ejemplo, nosotros, si lanzamos una moneda al aire, podemos tener dos posibles resultados, que salga cara o que salga seca, ¿no? Por ejemplo, si hacemos 100 lanzamientos, vamos a ver que la probabilidad de que salga cara o seca va a ser 50 y 50. Pero también vamos a poder obtener valores como pueden ser 48, 52, 54, 46, 45, 55, por ejemplo. Entonces, la teoría de la ley de probabilidades lo que dice que cuantos más lanzamientos hagamos de esa moneda, es más probable que los resultados apunten a un 50-50. Y cuanto más lanzamientos hagamos, se va a determinar, o sea, la situación va a reflejar más la realidad. Cuanto más número de observaciones hagamos, se va a acercar más a la realidad el muestreo. Esto se llama curva de distribución normal y refleja cómo es, a medida que vamos haciendo los lanzamientos, cómo se va comportando, cómo son las frecuencias y cómo se va comportando la población. Vamos a pasar a la otra. ¿Cómo es el procedimiento? Me quedó mal, perdonen, no me fijé cómo quedaban las... Discúlpenme, esto es para corregir para la próxima. ¿Cómo es el procedimiento para hacer un muestreo de trabajo? ¡Oh, Dios! Perdón, no lo puedo fijar. Voy a poner... Bueno, vamos a poner ahí. Bueno, para hacer un muestreo de trabajo, el procedimiento ¿en qué consiste? Primero, seleccionar el trabajo que se va a estudiar. Determinar los objetivos del estudio. Por ejemplo, si yo quiero determinar el porcentaje de tiempo que el equipo está trabajando o el porcentaje de tiempo que se dedica a su reparación, o quiero determinar el tiempo productivo e improductivo de una persona, de un trabajador, de un operario. Bueno, entonces, lo primero va a ser eso, seleccionar el trabajo a estudiar. Después, el segundo paso va a ser realizar una observación preliminar para definir valores aproximados, determinar P y Q. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a ver en más detalle, pero significa que vamos a hacer cuando hablamos de observación preliminar, es decir, vamos a hacer un determinado número de observaciones y vamos a determinar un número de P y Q, que ahora lo vamos a ver. P es el porcentaje de ocurrencia de una determinada actividad y Q va a ser el porcentaje de que no ocurra una determinada actividad. Y P más Q siempre va a ser igual a 1. A ver si no me olvido nada. Bueno, y después el tercer punto va a ser determinar el grado de confianza y precisión, que ahora lo vamos a ver, definir la cantidad de observaciones necesarias. O sea, primero lo que voy a hacer es un muestreo preliminar de una actividad. No se preocupen que vamos a ver un ejemplo si no lo entienden. Y después que haga un muestreo preliminar, por ejemplo, tome 100 observaciones de un trabajo, por ejemplo, del funcionamiento de una máquina, en qué momento está operando y en qué momento no está operando. Voy a determinar el valor de Q y con ese valor de Q después, con una fórmula, voy a poder determinar el valor de N. Después, en cuarto lugar, definir frecuencias de observaciones y recorridos. En quinto lugar, preparar las hojas En quinto lugar, voy a preparar las hojas de registro conforme a los objetivos del estudio. Y en sexto lugar, voy a realizar un muestreo y analizar los resultados. El procedimiento para el muestreo. Esto ya lo vimos. ¿Por qué me lo repite? Bueno, dijimos que primero íbamos a seleccionar el trabajo a estudiar. Lo primero que vamos a hacer es, si vamos a observar un trabajador, por ejemplo,
le vamos a explicar primero en qué consiste el estudio, las razones por las cuales se hace y la importancia del estudio, de este muestreo de trabajo. ¿Para qué? Para que colabore con el estudio, para que entienda la importancia y obtener su colaboración. En segundo lugar, vamos a definir las actividades que son objeto de estudio. Y en tercer lugar, vamos a definir, perdón, no sé qué pasa, que me pasa las... Está muy sensible. Bueno. Bueno, en tercer lugar, lo que vamos a hacer es definir las actividades. Por ejemplo, definir bien las actividades. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un muestreo de trabajo en un hospital en el área de enfermería y queremos determinar cuándo las enfermeras cuánto tiempo tienen de tiempo improductivo y qué porcentaje de tiempo productivo tienen y qué porcentaje de tiempo productivo tienen. Tengo que definir bien las actividades de las enfermeras. Por ejemplo, cuando una enfermera esté hablando con un paciente de temas que no se relacionen con la salud, ¿eso va a ser una actividad productiva o improductiva? Yo tengo que definir, antes de hacer el muestreo, bien qué actividades voy a tomar como productivas y qué actividades voy a tomar como improductivas. Después, por ejemplo, si yo quiero estudiar el porcentaje de tiempo que una máquina está activa o inactiva, cuando yo haga mi registro, mi formulario de muestreo, voy a tener que registrar las observaciones, por ejemplo, de la máquina en marcha y la máquina parada. Y si yo quiero estudiar la causa de que una máquina esté activa o inactiva, las observaciones que voy a tener que registrar en mi formulario de muestreo van a ser, por ejemplo, la máquina en marcha y la máquina parada. Como yo quiero determinar las causas de que la máquina esté parada, voy a tener que registrar también en mi formulario si está esperando reparaciones, esperando suministros, si está parada por necesidades personales o si está inactiva. Bueno, el segundo paso dijimos que era realizar una observación preliminar para determinar P y Q, que P era el porcentaje de ocurrencia de algo y Q era el porcentaje de que no ocurra algo. Para determinar el valor de P hay que tomar una serie de observaciones en el lugar. Por ejemplo, se suele tomar 50 o 100 observaciones preliminares de una situación para determinar el valor de P. Usualmente se usa, 50 a 100 observaciones y una vez calculado P, podemos calcular Q, porque Q es 1 menos P. Por ejemplo, si de 100 observaciones, 80 veces una máquina está activa y 20 veces una máquina está inactiva, P va a ser 80 sobre 100, o sea, 0,8%. ¿Por qué? Porque de las 100 observaciones, 80 veces vimos que la máquina estaba activa. Entonces, P va a ser, que dijimos que era el porcentaje de ocurrencia de una actividad, va a ser 80 sobre 100. Ahí determinamos P, o sea, primer paso, definir el trabajo que vamos a analizar. Segundo paso, determinar P y Q. Tercer paso, calcular el número de observaciones N con la exactitud deseada y el valor de Z. O sea, el tercer paso va a ser calcular el número de observaciones que debemos realizar. O sea, nosotros ya hicimos una muestra preliminar. Ya tenemos un valor de P estimado, que lo podemos poner en esta fórmula y podemos ver, sacar el verdadero valor de cuántas muestras debemos tomar para que el estudio que estamos haciendo, el muestreo, tenga un cierto nivel de confianza y una precisión o un nivel de error deseado. Entonces, cuando vemos esta fórmula, vemos que N es el tamaño de la muestra que voy a tener que tomar yo, el número de observaciones,
que va a ser igual a z al cuadrado, que es el número de desviaciones normales estándar para un nivel de confianza deseado, al cuadrado, por P, que ya lo estimamos con las observaciones preliminares que hicimos, por 1 menos P, o por Q, sería lo mismo, dividido la exactitud o el nivel de error deseado. ¿Cómo sacamos estos valores? ¿Cómo sabemos cuál es el valor de Z? Por ejemplo, si a nosotros nos dicen que nosotros queremos estimar, queremos saber cuántas observaciones tenemos que hacer con un nivel de confianza del 95% y un error del 3%. Cuando nosotros tenemos el nivel de confianza, vamos a ir a una tabla estadística, que es una tabla de distribución normal, que está en todos los libros y en internet, y vamos a ver que para ese nivel de confianza del 95% vamos a tener un valor que se corresponde de Z, que es el número de desviaciones estándar para ese nivel de confianza. Ahora lo vamos a ver. Y después, otra forma de obtener el número de observaciones, de calcular el número de observaciones, si no es con esta fórmula estadística, es con un método que se llama el método nomográfico, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, sigamos ahora con el método estadístico. Para calcular el número de observaciones dijimos que íbamos a utilizar esa fórmula que vimos anteriormente y el nivel de confianza, por ejemplo, un nivel de confianza del 95%, que es el que se usa en muestreo de trabajo generalmente, va a ser el área entre este extremo y este extremo. Un 95% me va a representar, del nivel de confianza, me va a representar 1,96 desviaciones estándar. Para un nivel de confianza del 99, voy a tener un Z de 2,58 desviaciones estándar. Y para un nivel de confianza del 99,9, voy a tener un Z, o sea, una desviación estándar de 3,3. O sea, con una tabla, si nosotros tenemos el nivel de confianza, con una tabla estadística podemos determinar el valor de Z para nuestro muestreo. Esto es una curva de distribución normal y acá vemos los diferentes niveles de confianza con sus respectivos desviaciones estándar. Bueno, una vez que tenemos el valor de Z, que lo sacamos, dijimos, de una tabla estadística, y que representa el área que vimos en el gráfico anterior, en la curva de Gauss, distribución normal, podemos avanzar con la fórmula. Acá vemos distintos niveles de confianza con sus correspondientes desviaciones estándar. Generalmente en el muestreo de trabajo se usa un 95% de nivel de confianza para estimar el número de observaciones. Y después dijimos, si no utilizamos otra manera de calcular el número de observaciones en un muestreo de trabajo, en lugar de utilizar la fórmula, podemos usar el método nomográfico, que consiste en usar una tabla como esta, que está acá, esta aparece en la OIT, en el libro de la OIT, que con esto podemos, si nosotros conocemos P y Q, nos vamos a parar en el valor que tengamos de P y Q, que está acá. Vamos a ver con el error o la precisión que necesitemos. Vamos a pararnos acá para buscar con qué precisión necesitamos hacer el estudio. Y esto nos va a llevar a ver N, que está acá, lo vamos a extrapolar, y vamos a ver que tenemos, por ejemplo, acá para un 95% de nivel de confianza y para un nivel de confianza del 99,8%. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un dato de P
y Q de 25%, por ejemplo, tengo un 75% de probabilidades que una máquina esté activa y un 25% que esté inactiva. Y tengo un error del 5%. Tengo que calcular el error del 5%. ¿Qué significa el error? Significa que si yo tengo un 75% de probabilidades que una máquina esté activa, este 5% va a ser que yo voy a estar en un intervalo del error, de un 95% de confianza, se va a mover en mi proporción P va a estar entre un 70 y un 80%, o sea, el error va a estar, o el cálculo va a estar entre P, va a poder estar entre 70 y 80%, porque el error es 5%. No sé si se entiende eso. Bueno, extrapolando. ¿El error es estándar, profe? Sí, dime. Si el error es el desvío estándar. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Que si el error es el desvío estándar. El error es el desvío estándar, sí. Bueno, y con eso voy a poder calcular el número de observaciones extrapolándola. Este es el método nomográfico. Entonces tenemos dos métodos para calcular n, que es el número de observaciones que tenemos que hacer en un muestreo de trabajo para tener un nivel de confianza deseado con un error o un grado de precisión estimado. Tenemos dos métodos, el método estadístico, que es aplicar la fórmula que ya vimos, y el método nomográfico, que es aplicar esta tabla. Después, en cuarto lugar, lo que tenemos que hacer es definir frecuencia de observaciones y recorridos. Una vez que nosotros calculamos la cantidad de observaciones que tenemos que hacer, por ejemplo, nosotros hicimos un muestreo preliminar de 100 observaciones que nos dio un porcentaje, pudimos sacar P y Q, y con ese P y Q pudimos sacar el verdadero o la verdadera cantidad de observaciones que tenemos que hacer para un determinado nivel de confianza. Bueno, una vez que determinamos esa cantidad de observaciones, tenemos que ver en qué momento vamos a hacer esas observaciones. Acuérdense que las observaciones tienen que hacerse de forma aleatoria, al azar, para que reflejen la realidad, o se acerquen a la realidad. Entonces, para hacerlo tenemos que definir cuándo vamos a tomar esas muestras, cuándo vamos a hacer esas observaciones. Y también tenemos que hacerlas de manera equitativa en el tiempo. Por ejemplo, si yo determino que tengo que hacer 400 observaciones en total para determinar 400 observaciones en total, y tengo 10 días para hacer las observaciones, o sea, quiero hacer el estudio en 10 días, voy a tener que dividir esas 400 observaciones en 10 días y hacer 40 observaciones por día. Eso es lo que dice el punto 1, hacer las observaciones de manera equitativa en el tiempo. Después, tomar las muestras al azar. ¿Cómo puedo saber cuándo hacer las observaciones? Bueno, hay distintas maneras. Primero, utilizando una tabla de números aleatorios, por ejemplo. Después, utilizando la función aleatorio que está en Excel, que me tira, yo pongo aleatorio y me tira un montón de números, y yo puedo, ahora lo vamos a ir viendo, puedo ir viendo diferentes números para ver en qué momento tomo las observaciones, y después, si no sé por qué se me va el... Y después, bueno, está sensible en mi computadora. Una no anda y la otra... Bueno, y después, otra forma es con algún dispositivo, puede ser un celular, puede ser algo que nos avise en qué momento podemos ir a tomar una observación. Por ejemplo, programar algún dispositivo, por ejemplo un celular, que nos envíe un número de avisos al día, diarios. Por ejemplo, en este caso, si eran 40 observaciones al día, que nos mande
en 40 momentos distintos del día, en qué momento ir a hacer la observación. Yo acá tengo dos ejemplos, por ejemplo. Yo les decía que podían usar la función aleatorio de Excel, que acá yo tengo en la primera tabla, está hecha con la función aleatoria, me va tirando diferentes números aleatorios, la función. En este caso tengo 35 observaciones, por ejemplo, tenía que hacer. Y yo puedo, con el número aleatorio que me tiró, por ejemplo, la tabla, todos los números que me tiró el Excel, yo puedo multiplicarlo por 10 y obtener minutos, transformarlos a minutos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que empezar a controlar un trabajo o tengo que empezar a controlar una operación que empezaba a las 9 de la mañana y que termina a las 12 del mediodía y tengo que hacer 35 observaciones, con esta tabla de números aleatorios yo puedo ver que la primera observación la voy a hacer a los 9 y 6 minutos, la segunda observación la voy a hacer a los 9 y 7, la tercera la voy a hacer, como acá redondeé a 8, la voy a hacer a los 9 y 14 minutos, porque sumé 9 y 7 más 8, 9 y 14. Y así voy construyendo una tabla que me permita ver en qué momento tengo que hacer las observaciones aleatorias. Y otra forma es, por ejemplo, utilizando una tabla de números aleatorios, donde yo voy eligiendo los números al azar, por ejemplo, elijo el 5, voy dejando de a 2, por ejemplo, elijo el 49, elijo el 62, y también lo transformo en minutos de manera que pueda ir anotando en qué momento tengo que hacer las observaciones. Por ejemplo, acá yo tengo un cuadro que me muestra. Yo tomé de una tabla de números aleatorios, tomé diferentes números, todos estos números, los saqué de una tabla como vimos recién la que les mostré, los acomodo de menor a mayor, y ahí los multiplico también por 10 minutos y los transformo en minutos. Y por ejemplo, si yo tengo que empezar a observar desde las 7 de la mañana tengo que hacer un muestreo desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas, que es un turno de trabajo, yo puedo empezar a trabajar a las 7:50, tomar mi primera observación, y después el segundo número era 11, bueno, lo multiplico por 10, y a los 110 minutos, después de las 7 de la mañana, tomar la segunda observación, que sería a las 8:50. A los 140 minutos, tomar la tercera observación, que sería después arrancando de las 7 a las 9:20. Así voy tomando todas las observaciones aleatorias que tengo que hacer. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Bueno, seguimos. Bueno, después, en quinto lugar, después de tomar todas las observaciones aleatorias, lo que tengo que hacer es, bueno, preparar las hojas de registro de resultados, realizar el muestreo y analizar los resultados. Un formato puede ser, por ejemplo, el formato depende o varía de acuerdo a la actividad que vaya a regir, o el trabajo que vaya a muestrear, lo que vaya a muestrear. Los formularios de muestreo van a variar de acuerdo a lo que vaya a estudiar. Por ejemplo, acá tengo uno que solo registra cuando un trabajador está activo y cuando un trabajador está inactivo, sería acá. Dice activo, pero sería inactivo. Y va registrando el tiempo activo del trabajador. Acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, esta es otra hoja simple, registro de muestreo de trabajo, donde voy registrando cuando una máquina está en marcha y cuando está parada. Estas son todas las veces las observaciones que hice, el estado cuando está en marcha, que me da un 62%, y la máquina parada, que me da 13. Como el total de observaciones son 75, si yo hago 62 sobre 75, voy a poder obtener el porcentaje de cuánto la máquina está en marcha y cuándo la máquina está parada. Y después acá tengo otro registro de muestreo con utilización de máquina y distribución de tiempo inactivo, que acá
tiene más detalle que el anterior. Me muestra cuando la máquina está en marcha, todas las observaciones que yo tomé de cuando la máquina está en marcha, que me da 62, y después hago un desglose de las causas de cuando la máquina está parada. Por ejemplo, puede ser por reparación, esperando suministro, por necesidades o cuando está inactiva. Y ahí, este es más detallado, pues ya me muestra las causas de que la máquina esté parada. Y ahí voy registrando todas las observaciones y sacando los porcentajes en función del número total de observaciones. Bueno, y acá tengo un ejemplo, que no sé si lo vamos a poder, si no se me va a ir antes de que lo pueda mostrar, que dice que se requiere determinar el porcentaje de inactividad de unas máquinas. Suponga que se desea un nivel de confianza del 95,45% y un error absoluto del más menos 1,5%. El primer muestreo que vamos a realizar, el muestreo preliminar, me muestra que de las máquinas están activas 140 veces y están inactivas 60 veces de las 200 observaciones que yo hago. Entonces, yo puedo determinar el valor de P acá. ¿Cómo saco el valor de P? Como yo tengo que determinar el porcentaje de inactividad, en este caso no de actividad, de inactividad, el valor de P va a ser igual a las veces que está inactiva dividido el total de observaciones y me va a dar 0,3. Una vez que yo tengo el valor de P, que ya lo puedo poner en esta fórmula, tengo que determinar el valor de Z, que va a ser el valor para un nivel de desviaciones estándar, para un nivel de confianza del 95,45%. Esto lo determino con las tablas que vimos hoy, las tablas de distribución normal. Determino el valor de Z, que en este caso va a ser 2, para 95,45. Y después determinar el error, que es H, ya lo tenemos, es como dato, es 1,5%, que bueno, lo divido y lo pongo como 0,015, y con esto puedo sacar el número de observaciones que yo tengo que hacer. Bueno, esto ya lo vimos, aplicamos la fórmula y sacamos que el número total de observaciones que tenemos que hacer es 3.733 observaciones para tener el nivel de confianza requerido con el error absoluto de más menos 1,5. Y nosotros, como ya venimos haciendo 200 observaciones, nos quedan terminar de hacer la diferencia, que es 3.533 observaciones. ¿Se entendió hasta acá el ejercicio? Este ejercicio, ¿se entendió cómo se calcula? Sí. Sí. Bueno. Ahora, suponiendo que nosotros hacemos 3.800 observaciones, hacemos un poquito más, redondeamos para arriba y hacemos, en lugar de 3.733, hacemos 3.800 observaciones. Y tenemos como resultado que las máquinas están activas 2.640 veces, inactivas 1.160 veces. Podemos calcular el valor de P de nuevo, que nos va a dar en este caso 0,30.526. Nos va a dar un poquito diferente al valor de P anterior. Entonces, como nosotros hicimos más observaciones, un poco más de observaciones, y nuestro valor de P varió ligeramente, lo que podemos hacer es calcular la precisión del estudio o el error estimado, o sea, el H, con estos nuevos datos. Y como nosotros tenemos más observaciones, ¿qué vamos a esperar? ¿Que el error que sea mayor o menor que el anterior? Va a ser menor porque al tener más observaciones baja el error. Claro, exactamente, muy bien. Bueno, entonces obtenemos un H que es ligeramente menor porque no son muchas las muestras de más que tomamos,
pero es ligeramente menor que la precisión pedida, que era 1,5. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del muestreo de trabajo? Las ventajas del muestreo de trabajo son que resulta menos costoso que el método de estudios de tiempos, porque una persona sola puede observar de forma simultánea a varios trabajadores. Por lo general, las observaciones no requieren de mucha capacitación, o sea, la persona que hace las observaciones no tiene que estar muy entrenado, ni se necesitan dispositivos especiales para tomar tiempo. El estudio se puede posponer en cualquier momento con un impacto muy pequeño en los resultados. O sea, si un día no puedo hacer las observaciones, las puedo pasar para el otro día, no me va a cambiar mucho el resultado del estudio, no va a haber un cambio muy grande. O si las tengo que detener por un tiempo y reiniciarlas más adelante, no va a haber un gran impacto en los resultados. Debido a que el muestreo de trabajo usa observaciones instantáneas, o sea, observaciones aleatorias instantáneas, durante un periodo largo, el trabajador tiene poca oportunidad de influir en los resultados del estudio. Y el procedimiento es menos intrusivo y por ende tiene menos posibilidad de generar objeciones. O sea, es una observación instantánea, no es que uno está controlando, por ejemplo, si tiene que controlar el tiempo ocioso y productivo de un trabajador, no es que le va a estar controlando y cronometrando como en el método de estudio de tiempos. Van a hacer observaciones instantáneas que no le van a molestar tanto como si lo están cronometrando durante periodos más largos. Y este método lo que elimina la necesidad de usar el cronómetro, y bueno, por eso el operario no está sujeto a largos periodos de observaciones medidas con un cronómetro. Y las desventajas del muestreo de trabajo, todo lo bueno tiene algo malo, es que generalmente no es económico para estudiar una sola operación, hombre o máquina, no suministra una información tan detallada sobre los elementos que forman una operación como lo hace la técnica de cronometraje. O sea, acá no conocemos tan bien o no podemos dividir las tareas o tenemos tanta información de cada una de las tareas, de cómo se divide el trabajo en tareas. No tenemos tanta información de una operación como con la técnica del método de la medición de tiempos, perdón. Después, por otro lado, no proporciona un registro detallado del método empleado. Es más difícil explicarle este muestreo, esta técnica a la gerencia de los trabajadores que explicarle una medición de tiempos con cronómetro. Y lo último, bueno, como es una técnica menos intrusiva, también puedo tener más errores, porque no es tan detallada la técnica. Entonces, y después lo que me pasa, también, ya terminamos la presentación, lo que puede pasar como desventaja es que el analista se olvide de hacer las observaciones aleatorias y las haga de forma rutinaria. Y ahí cuando ya se hacen de forma rutinaria, se puede perder, digamos, ya no van a por ahí reflejar la realidad de las situaciones. O por ejemplo, si un operario sabe que va a ser observado en determinados momentos del día y no se cumple lo de la aleatoriedad, bueno, el trabajador puede especular con estar trabajando en ese momento cuando en realidad no lo estaría haciendo de otra forma. Bueno, eso es el muestreo. Yo tengo un ejemplo para mostrarles y otro ejemplo, si no les quedó claro, pero si les quedó claro, ya estamos con este ejemplo. Díganme ustedes si quieren que les muestre otro ejemplo o les quedó claro. Marina, me quedó una duda. Sí. Supongamos que yo tengo 2 puestos de trabajo, o sea, 2 operarios trabajando cada uno con su máquina. Un operario hace 20 años que trabaja y el otro es un recién ingresado, hace un par de meses. Evidentemente, el que tiene 20 años de trabajo va a ser más habilidoso, por ahí la máquina va a estar menos tiempo parado. ¿Cómo tendría que yo tomar las observaciones? ¿Me tengo que centrar solamente en un operario?
podría mirar un día a otro y un día el más habilidoso, así? ¿Cómo me conviene hacerlo? No, vos podés ir tomando para que podés ir tomando, depende del estudio que tengas que hacer. Si vos tenés que estudiar varios operarios a la vez y tenés que, sí, ir observando los de, puede ser simultáneamente, ir anotando el operario 1 las veces que está ocioso y las veces que no, el operario 2 así, y después hacer como una valoración del ritmo de trabajo. Bueno, ya entramos en más detalle, que por ahí después lo vemos más con Daniel, pero sería así, es como que a lo que vos observaste de cada uno, después como que tenés que hacer como un promedio o una valoración del ritmo de trabajo de cada uno. ¿Me permitís un comentario, Marina? Sí, sí. Un poco, bueno, asociado a lo que vos acabas de comentar y que vamos a ver en la próxima clase. No se olviden que el método de muestreo, en realidad, es distinto, lo que vamos a obtener es distinto el uso que un estudio de tiempos con medición. Son para cosas distintas. Yo con el muestreo lo que quiero ver es el sí, no, actividad, no actividad, en determinados momentos. Es el hecho de decir, y ahora vamos un poco al ejemplo que usaba Marina hace un ratito. En la guardia del hospital, la guardia tiene un procedimiento de trabajo en el cual van a recibir a los pacientes, le harán el ingreso por la ventanilla, le cobrarán el cupón, lo harán pasar, lo harán esperar, digamos, hay todo un procedimiento, digamos, hay todo un trabajo definido, un proceso, en el cual ya se define cómo es la actividad. Pero una de las cosas que más cuesta justamente es definir cuánto personal necesita la guardia de un hospital. Porque a veces tenemos un solo médico que duerme toda la noche porque no tiene actividad y no porque sea culpa de él, y otras veces tenemos 4 médicos y no alcanzan. La cuestión es, ¿cómo se define ese número? Es muy difícil. Y desde adentro del proceso podemos calcular que el proceso va a ser darle el ingreso, hacer que venga para acá, que presente los papeles, podemos cronometrar a la perfección y decir que este proceso demora 7 minutos. Pero lo que no podemos definir con precisión va a ser la demanda de esos ciclos. Entonces, el muestreo del trabajo lo que me ayuda es a determinar realmente, en función de la realidad, y por eso justamente es muestreo, es decir, cuánta demanda va a haber. Y la demanda la sacamos en pasar por la puerta de la guardia del hospital y qué cantidad de veces ver si hay gente o no hay gente. Simplemente como eso. Eso me ayuda a dimensionar que si yo pasé 10 veces y las 10 veces había gente, y cada vez hay más gente, y yo puedo decir, bueno, a ver, voy a pasar y voy a ver cuánta gente está fuera de la guardia, o sea, ya cuando está sobrepasada, cuando ya la gente no entra en la sala de espera, eso puede ser un indicador. Acuérdense que Marina mencionó en algún momento donde yo puedo recabar más información del sí no. ¿Sí? Yo puedo empezar a entender las causas. Entonces, el muestreo del trabajo lo que me hace es un acercamiento, una mirada distinta para recabar información de ocurrencia. Sí, no. Y en el caso, como vos planteabas, de un operador nuevo o un operador más antiguo, vamos a ver que se puede hacer una valoración, como bien comentaba Marina, que esa lo vamos a ver en la parte de cronometraje, donde vamos a determinar, y ya vamos a empezar a hablar de operario calificado y una serie de características, donde vamos a tener en cuenta eso, de que la persona sea nueva o vieja. Y acuérdense, la primera clase, cuando yo les comenté, que cuando uno va a hacer estudio de trabajo, estudio de método, siempre vamos a buscar a una persona que fuera la representativa, que fuera la propuesta por el supervisor del área, y por supuesto una persona que sea idónea en el trabajo que estamos analizando. Si lo voy a analizar o a tomarle, digamos, a muestrear a una persona que no sabe hacer el trabajo, y la información que voy a recabar va a ser muy pobre. ¿Sí? No sé si queda claro, un poquito para redondear la idea que había planteado Marina. Clarísimo, me quedo, gracias. Bien. Bueno, no sé si quieren ver otro ejercicio, otro ejemplo, o yo tengo un ejercicio para que hagan
No sé si lo quieren hacer hoy o lo dejamos para que lo hagan y la próxima clase lo debatimos al principio de la clase. Se los dejo en plataforma y lo debatimos. No sé, Dani, ¿qué pensás vos? O lo hacen ahora y le damos un ratito y lo debatimos. No sé. Mira, yo creo que los muchachos, como manifestaron hoy, están, como dijeron, detonados, era el término que usaron. Me Sí, parece un poco exagerado, pero bueno, vamos a considerar que es así. Entonces vamos a hacer una cosa. Ya el tema está dado, el tema está explicado. Yo te propongo, Marina, que el próximo lunes arranques conmigo, los primeros 5 minutos, hacemos el ejercicio, de paso hacemos un repaso de alguna duda que pueda haber quedado, y una vez que ya desarrollamos el ejercicio, que te podrá llevar 10-15 minutos, ahí arranco yo con la parte de cronometraje. ¿Te parece así? Sí, sí. Lo que quiero aclararles es que no les aclare que les toca que lo van a tener que hacer en el ejercicio, es que cuando ustedes hacen un muestreo y sacan una determinada cantidad de observaciones, a medida que van tomando las observaciones, ustedes pueden volver a calcular el valor de P. Y si ese valor de P difiere mucho del valor original que ustedes estimaban de P, pueden volver a hacer un cálculo de nuevo de observaciones. O sea, tienen que ir ajustando la cantidad de observaciones a medida que van viendo qué resultados tienen con el muestreo. Por ahí ustedes determinaron que tenían que hacer, no sé, 1500 observaciones, y cuando van muestreando, llega un momento que se dan cuenta que el valor de P se aleja bastante de lo que ustedes habían estimado originalmente. Entonces, en ese momento, cuando ustedes determinan un nuevo valor de P, tienen que volver a calcular el número de observaciones, porque por ahí puede ser que sea de esas 1500, en lugar de hacer 1500, tengan que hacer 1000. Y así van ajustando las observaciones hasta llegar al resultado esperado, al resultado buscado. Bueno, eso está en el ejercicio, lo van a ver que lo van a tener que hacer. Hay una pregunta que tiene en relación con eso, pero se los quería aclarar. Marina, Sí. consulta, ¿va a estar en plataforma ahora el Ya ejercicio? está en plataforma el ejercicio, la idea es que ustedes lo resuelvan y que la semana que viene, cuando empecemos la clase, unos minutos antes, lo debatamos entre todos. Genial, gracias. De nada. Bueno, entonces ya estaría el tema dado, Dani. No sé si vos querés seguir con algo más o ya estaría. No, ya está, ya por el día de hoy creo que fueron muchas emociones juntas. Bueno, quedamos así, nos encontramos el lunes próximo, pero no, porque ahora creo que empiezan a venir los feriados uno tras de otro, así que no. Cualquier duda que tengan de este tema o del otro tema, acuérdense, siempre estamos disponibles todo el equipo. Vamos a tratar de darle la devolución del parcial lo antes posible. No quiero prometer fecha porque no quiero no cumplir, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que esté cuanto antes. Y ya a partir de la semana que viene empezamos con la parte de tiempo, la segunda etapa. Acuérdense que también tenemos solamente 4 clases, así que les pediría aprovechenla, porque después se viene el segundo parcial encima nuevamente, y ese es un poquito más pesado porque hay más parte de cálculo. ¿Sí? La parte de tiempo, cuando hagamos estudio de tiempo, vamos a ver más parte de cálculo. Y se viene la parte linda, que es la parte de aprender a usar un cronómetro, que a ustedes les va a servir y mucho cuando vayan a trabajar. Bueno, yo por mi parte les agradezco. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, cuiden a los viejos y nos estamos viendo. Chao, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Profe, ¿puedo quedarme hablando sobre una cuestión con ustedes? Sí, por supuesto. Dani, ¿querés cerrar la grabación? Tiene razón.